Ya estamos en los últimos puntos de este diplomado. Tienen abierto para que cumplan revisen sus pendientes y bajen los materiales que no habían bajado. A ver, nada más está Isabel, Andrea y Armando. Coco, ¿ya estás aquí, Coco? No. Mar. Hola, buenas noches, maestra. Hola, buenas noches. ¿Qué tema nos toca hoy? A ver, se les dio el programa, ¿eh? Hace 8 días vimos acciones esenciales con la maestra Alicia Hernández Reyes. Hoy tenemos 2 temas importantes. Hola, Blanquita. Yasmín. Bien. Hoy vemos identificación y manejo de brotes de infección nosocomial. Identificación y manejo de brotes de IAS o infección nosocomial. Y vamos a ver también planificación y ejecución de medidas de control y gestión de infección. ¿A Con dónde la vas? doctora, a ver. ¿Quién? Ya te digo. Yasmín, vamos a iniciar tú. Gracias, chicas. Vamos a silenciar eso. Recuerden que es su micrófono cuando hay alguna pregunta, algo que comentar. En tanto, procuren apagar. Hola, doctora Zamudio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Venimos corriendo, ¿verdad? Las dos. Sí, la verdad es que sí está el tráfico increíble. Sí, a mí me tocó mucha lluvia y después no sé qué accidente había por ahí que no podíamos pasar, pero ya estamos aquí. Sí, ya, aquí presentes. Aquí presentes. Bueno, la voy a presentar nuevamente, doctora, porque usted abrió, continuó y ahora cierra prácticamente el diplomado. Ah, mira, nada más. Muy ¿Cómo bien, la ve? muy bien, ¿Cómo me la parece ve? muy bien. Me Sí, parece muy bien. ok. Bueno, aquí está su currículum. Sí, y aquí están los temas que vamos a ver hoy. Sí, hoy 26 de mayo. Identificación y manejo de brotes de infección nosocomial y planificación y ejecución de medidas de control y gestión de infecciones, con la doctora Irma Zamudio Lugo, médica epidemióloga del IMSS-NAM. Por cierto, doctora, le manda muchos saludos eh, Alicia Hernández. Ah, muchas gracias. Qué Alicia gusto. Hernández Reyes le antecedió. Ella nos habló de acciones esenciales y Ah, nos muy bien. pidió que le saludáramos con Muchas mucho gracias. cariño. Bueno, la doctora Irma Zamudio Lugo, recordando, cuenta con certificado por CONASEM como epidemiólogo. Desde y está certificada hasta el 2027. Fue en clase hizo de Chile. Cuenta con la maestría de alta dirección
Es médico familiar y epidemiólogo en los 3 niveles de atención médica de IMSS. Ex jefe de fomento a la salud del Hospital General de Zona 2A, Troncoso, IMSS. Ex jefe de división de epidemiología hospitalaria del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ex coordinadora de programas médicos en todos los hospitales de esta especialidad del IMSS. Ex subdirector. Actualmente académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y creadora de la asignatura de Sanidad Hospitalaria. Médico especialista B en epidemiología en el Hospital General de México Eduardo Lisiaga y asesor de políticas de vigilancia epidemiológica hospitalaria en América Latina. Integrante del Comité Científico de la Asociación Mexicana para el Estudio de Infecciones Nosocomiales. Directora de la sección de control de infecciones de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Como ven, tiene una vasta experiencia. Y díganme si no es tan valiosísimos estos temas y su presencia. Y vean, aprovechemos muy bien la clase de hoy, que va enfocada al tema de identificación y manejo de brotes de infección y a la planificación de medidas de control y gestión de infecciones. Una experta. Y le agradecemos infinitamente, maestra, que nos apoye en este diplomado. No, al Muchas contrario, gracias por apoyarnos. al contrario, gracias por la invitación. Que se está cortando un poco, quizás sea por lo de la lluvia. Voy a apagar quizás Posiblemente, a ver, notan, déjenme ver, si notan que me corto mucho, apago mi video déjenme ver. y me dedico exclusivamente al otro, ¿no? A hablar. ¿Quiere que comparta de una vez mi Por pantalla? favor, sí, ¿Cómo? sí, comparta, comparta. ¿Cómo? Déjenme ver. Puede compartir. Hecho. Bueno, realmente no soy experta, tengo mucha experiencia, ojalá fuera yo experta. Cuando uno ya es experto, Bien. pasa uno a la siguiente fase, pero La los años excelencia, dice. de llevar en todo esto, mucho de estos temas, el practicarlos cada 6 meses en el pregrado y próximamente, si Dios quiere, el posgrado. Y bueno, ahora como vicepresidente de la Asociación Mexicana para el Estudio de Infecciones Nosocomiales, pues también genera un mayor compromiso dentro de todos estos temas tan padres que tenemos al respecto. Se corta un Perdón. poco, doctora. Entonces Se corta un poco. Sí está. A ver, voy a apagar ahí está. mi cámara, voy a apagarla y ¿dónde está la cámara? Y yo Perdón, también. pero para eso nos va a ayudar un Sí. poco a que no se corte. ¿Le parece bien? ¿O se sigue cortando? No la escucho, maestra. Se le escucha muy bien, maestra Gracias, Irma. José. Muchas Sí, gracias, José. En estos adelante. momentos ya se escucha bien y se ve bien. Perfecto. Bueno, hablemos entonces del tema de brotes y me estoy enfocando sobre todo a que vamos a conocer cómo se maneja un brote, siempre en el ánimo de irlas llevando de la mano de cómo va este proceso dentro de la atención de las enfermeras en vigilancia epidemiológica y los epidemiólogos en los hospitales. Quizás no me voy a enfocar tanto a hacer cuentas o a hacer una matemática, pero sí darles a conocer cómo se hace todo este evento y cómo se transforma después de ser una habladuría a lo mejor, una realidad o simplemente un malentendido, ¿no? Entonces, empecemos primero con la primera diapositiva, en donde vamos a hablar acerca de las actividades que se realizan dentro del sistema de vigilancia epidemiológica en una unidad hospitalaria. El deber ser es que el trabajo entre la enfermera especialista en salud pública y el epidemiólogo sea conjunto. Cada uno de ellos tiene actividades propias. De lo contrario, estaríamos duplicando actividades y entonces no tendría finalidad tener dos personajes dentro de una misma acción. El primero es hacer una revisión del expediente clínico. Todas las enfermeras, y por ahí las han llegado a ver,
en los pasillos, en las habitaciones o en las áreas donde están los pacientes hospitalizados, van a notar que traen una carpetita y en esa carpeta vienen anotando una gran cantidad de información que incluso a veces llega a ser más que la información, un observador muy especializado que además de estar vigilando el comportamiento del paciente desde el punto de vista clínico, revisando que no tenga datos sospechosos de infección adquirida dentro de la atención hospitalaria, también está observando a las enfermeras, a sus compañeras enfermeras, que estén aplicando las prácticas correctas en higiene de manos, en equipo de protección personal. También está revisando el residuo peligroso biológico infeccioso, e incluso la basura, que las tarjas estén limpias, que el lavabo donde el paciente o el personal de salud esté limpio y funcional, que cuente con insumos como son papel secante desechable, jabón, soluciones base alcohol, etcétera. O sea, realmente por eso es que nos dicen que somos los gendarmes de la atención hospitalaria, porque estamos vigilando que todo funcione dentro del marco de lo correcto, en la medida de lo posible. Muchas veces lloran con nosotros su pena muy grande, que es que no hay insumos, pero no está en nuestras manos. Sin embargo, el conocer sus necesidades cambia. Vean ustedes la actividad. Dentro de la actividad, entonces, de la vigilancia de revisión de expediente, la hacemos tanto el epidemiólogo como la enfermera en salud pública. En la revisión del paciente físicamente, pues la hacemos en forma conjunta, tanto la enfermera especialista como el epidemiólogo, y la revisión de cultivos es prácticamente va de la mano, sí, aun cuando sigue siendo muchas veces de tipo pasiva, y eso se debe a que muchas veces el paciente todavía no lo hemos visto o ya se fue y aún sigue siendo una disyuntiva en eso, o bien nosotros estamos infiriendo la posibilidad de una infección desde el punto de vista del estudio microbiológico y que no necesariamente puede ser una infección adquirida dentro del hospital. Pudo haber sido una comunitaria o una situación como le llamamos las peritonitis espontáneas, que son muy comunes en el campo de la cirugía y el campo quirúrgico. Entonces, esto es la vigilancia activa. Este es el deber ser. El problema es que muchas veces nos estamos enfrentando a una situación de discontinuidad o ineficacia. En particular, en los últimos años y todavía en este prácticamente se está agudizando, la falta de personal no solamente en el área clínica, sino también en el área de la vigilancia epidemiológica. Contamos cada vez con menos personal, con menos recursos, con menos posibilidades de tener un avance dentro de la atención médica y completa, y sobre todo que nosotros somos parte importante en la ayuda que nosotros podemos ofrecerles a ustedes en cuanto a la atención. Y bueno, esto puede generar que nosotros tengamos otra forma de detectar posibles brotes, no solamente mediante la vigilancia activa, sino también por una expresión máxima en la notificación de estos excesos que pueden ser conocidos como radiopasillo. El radiopasillo aún sigue siendo una de las mejores versiones en las que podemos detectar la posibilidad de un brote, y esto puede ser debido a una situación de conocimiento que va desde que alguien por ahí sospeche que hay una bacteria poco común, hablemos de COVID, hablemos de algún otro microorganismo como monkeypox y todos esos que se han llegado a conocer recientemente. Y entonces, esta sería una de las formas en que también nosotros nos podemos dar cuenta, o bien en la expresión más terrorífica, es cuando nosotros estamos conscientes que existe ya una notificación en los medios de comunicación, ya hay una demanda por la presencia de casos de morbilidad o mortalidad por algún microorganismo poco común en el hospital, o que sí es común, pero que no había dado la presencia de decesos o que se haya expresado con una situación de una falla de la comunicación en donde el equipo deja de ser equipo, donde los demás dejamos de ser parte del grupo y bueno, se empieza a ir la comunicación y la desinformación por diferentes medios y más en estos tiempos. El concepto como tal de lo que es un brote, tenemos que tener muy claro que muchas veces podemos tener una infección, por ejemplo, por Acinetobacter baumannii multiresistente, y que a lo mejor lo tenemos en la sala quirúrgica, y en esta sala estamos notando una asociación que en esa misma sala o en ese mismo quirófano estamos encontrando una cantidad importante de estafilococos o de Acinetobacter baumannii, multiresistente. Aquí lo más importante es conocer cómo se está comportando y realmente tener el antecedente de lo que está sucediendo en base al número de casos que se están presentando. Puede ser que a lo mejor para nosotros o para el caso del personal operativo o, por ejemplo, en las enfermeras quirúrgicas, noten que es un brote porque esto normalmente no lo presentaban.
Y esto muchas veces es por falta de comunicación. Y esto puede generar un boom, radiopasillo y todo lo que hemos llegado a ver en los medios de comunicación y entonces generar una desinformación. Todo depende mucho de lo que verdaderamente está sucediendo y a lo mejor puede ser que esto ya se había presentado en alguna otra ocasión y a lo mejor hasta con mayor número de casos, pero la información fue mejor contenida, mejor informada y mejor conocida. Y obviamente con una mejor atención. Obviamente en este caso podríamos hablar que ese incremento inusual a lo mejor no es un incremento, si es verdaderamente un brote o no. Por lo tanto, la definición de brote es la ocurrencia de un mayor número de casos del tipo de infección que estemos hablando. Por ejemplo, ahorita hablé de Acinetobacter, de lo que pudiera esperarse. Para ello, la única forma de podernos enterar es mediante la información que podamos obtener. Y bueno, ¿qué se necesita además de la información que necesitamos obtener? Necesitamos obtener primero un convencimiento personal, el deseo y el interés de controlar los riesgos. No se trata nada más de saber que tenemos un incremento de los casos que pudieran ser posible de un brote, sino también tener la voluntad de poder contenerlo, ser partícipes de este proceso y no empezar a echarle culpas a todo el mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, los cirujanos le echan la culpa a la enfermera, las enfermeras le echan la culpa al cirujano. Y después y finalmente la culpa la tuvo el epidemiólogo y la enfermera sanitarista. Lo más importante es tener la intención de participar y empezar a contener dentro de cada uno de nuestros marcos de atención, dentro de nuestros alcances, lo que nos corresponde a cada uno de nosotros y sobre todo persistir y resistir. El incremento de brotes es muy probable que se dé en estos tiempos donde tenemos limitantes para los insumos, que son dolencias no solamente para estados como Durango, Zacatecas, Baja California, son dolencias nacionales que se deben a situaciones que salen totalmente de las manos de nosotros, incluso a veces de las propias autoridades mayores, y esto puede generar una mayor frecuencia de brotes. La comunicación entre los involucrados es bien importante. Antes de querer hacer un radiopasillo, es importante dar a conocer entre el grupo qué está sucediendo y negociar y aportar en el ánimo de sumar y de mantener y contener. Hay que tener curiosidad y disciplina académica, y esto nos va a permitir sobre todo tener conocimiento y evidencia de lo que es verdaderamente un brote. Muchas veces me dicen, doctora, tenemos un brote de E. coli. ¿Y dónde lo tenemos? Pues es que hay unos con diarrea y hay otros que tienen bacteremia y hay otros que tienen en sitio quirúrgico y hay otros que tienen vías urinarias. Entonces, realmente tenemos que tipificar si verdaderamente es un brote o nos enfrentamos a otro evento que no necesariamente pudiera ser un brote. Obviamente estamos hablando de un trabajo en equipo porque cada uno tiene que tener muy claro cuál es el objetivo y con quién tenemos que trabajar, organizarnos, o sea, qué nos toca a cada uno de nosotros y sobre todo delimitar los tiempos. Y si esto no lo hacemos, difícilmente vamos a poder contener lo que nosotros necesitamos mantener a lo largo de este tiempo. Y bueno, ¿cuáles son los pasos en la investigación? Primero, no hay que entrar en pánico, hay que tomar las cosas con calma, evitar el radiopasillo e inmediatamente acercarnos a los sistemas de vigilancia epidemiológica, al epidemiólogo o a la enfermera sanitarista que sea la responsable del área e informarle del posible brote que se encuentra. Esto nos va a permitir, sobre todo, en primera instancia, ver lo que está sucediendo y sobre todo evaluar si verdaderamente nos encontramos en una situación que esté clasificándose como un evento de brote. Y el trabajo que nos tocaría hacer, por ejemplo, si tuviéramos la sospecha de un posible brote asociado al procedimiento estéril o al proceso o al evento quirúrgico que se da in situ dentro de una sala, pues obviamente lo que tenemos que hacer es fortalecer la higiene de manos, en el caso de quirúrgicos, la higiene de manos quirúrgica, fortalecer el uso correcto del equipo de protección personal y no andarlo trayendo en el metro, después me voy a comer, después me meto al quirófano, después me vuelvo a salir, me voy a la priva, regreso nuevamente. Y eso, bueno, son lemas y son dolencias que tenemos a lo largo de este tiempo desde que el COVID llegó a México y ha sido permisible y desgraciadamente ha sido muy complicado poderlo quitar, sobre todo en el personal que se encuentra en formación. Entonces tenemos que delimitar y ir aportando lo que nos corresponde. De igual forma, todo esto que voy a ir comentando no va paso por paso. Esto se va a dar dinámico, esto va a generarse como en la cascada de coagulación, en forma inmediata. Todos estos pasos se van a ir dando paulatinamente. Entonces tenemos que construir la definición de caso para tener la certeza si verdaderamente nos encontramos en la presencia de un brote. Y por lo tanto necesitamos primero buscar quién fue el primero, del primero, exactamente el primero.
y obviamente identificar el sitio de infección y no poder decir es que puede ser en meninges, puede ser en sitio quirúrgico en general, o puede ser en vía vascular, o puede ser en la vía urinaria. Entonces tenemos que tener muy claro que para que pueda ser un brote tenemos que tener la presencia de ese microorganismo en el mismo sitio de inicio y puede ser que posteriormente se disemine mediante una bacteremia o sepsis y tener como microorganismo causal el mismo con la misma tipificación de sensibilidad, resistencia indeterminado en algún momento como limitante, pues podríamos tener al menos eso, o bien hacer tipificaciones específicas que se pueden hacer por medio de la medicina genómica. Y bueno, siempre tener en cuenta tiempo, lugar y persona. De igual forma, tendríamos que tomar en cuenta la comparación de la información que tenemos previamente. Verdaderamente estar ciertos de que sí es un brote o simplemente es el incremento del número de casos que se están presentando en ese momento. Aquí esta es una tabla, es un gráfico que le conocemos como canal endémico. Y los canales endémicos nos ayudan mucho a poder evaluar en base a nuestros hijos cuáles han sido las tasas más altas, las tasas más bajas, y de esa forma ir sacando un promedio para determinar cuál sería nuestra zona de seguridad y de éxito. Obviamente la zona de éxito va a ser siempre las tasas más bajas que tengamos, obviamente mediante modelos matemáticos, poder eliminar datos que sean confusores y finalmente dejarlo así. O también podemos utilizar los modelos de tendencia. En esos modelos de tendencia también de igual forma nos ayudan mucho a evaluar el comportamiento posterior que pudiera darse. En este caso vemos una R cuadrada en el que nos está diciendo que es el comportamiento de este gráfico se está respondiendo a que algo está sucediendo, al menos en el 77% se debe a que algo está pasando y no propiamente a que la gráfica se está comportando de esa forma. Si nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, en este caso el 2019, que es uno de los ejemplos que puse, y notamos este tipo de comportamientos, pues definitivamente estamos hablando de la presencia de un brote que está empezando exactamente entre el mes de marzo y abril del 2019, y entonces tendríamos un incremento de casos y ahora hay que ver qué está pasando, si verdaderamente son de tipo nosocomial o bien son de otro tipo. De igual forma, tenemos que evaluar y formular las hipótesis de los orígenes causales, la causa posible, las consecuencias, y tener en cuenta sobre todo a la población que vamos a tener como posible expuesto. Y de igual forma, como les repito, se tiene que hacer en forma paulatina, tenemos que hacer los pasos poco a poco, pero no en forma ordenada. Puede ser que todos estos se den al mismo tiempo y puede ser implementando medidas de control y prevención en base a los posibles orígenes de esta infección, como lo hicimos con COVID, que en un momento dado prácticamente todos nos encerramos porque no sabíamos ni para dónde jalar. Y bueno, en este caso, un brote, tendríamos que inmediatamente tomar acciones que nos permitan tomar decisiones muy precisas, pero sobre todo empezar a contener, empezar a participar, empezar a aumentar la limpieza, evitar el movimiento de pacientes sobre esas mismas áreas que se encuentran con posibles riesgos o con posibles casos. ¿Y cuál sería la medida utilizada? La medida que siempre vamos a utilizar es la taza, y no precisamente la taza de té o la taza de café. Ustedes conocen mucho lo que es en relación a las tazas, me imagino que ustedes ya vieron el tema de bioestadística, y bueno, pues ustedes saben muy bien que las tazas son proporciones. La única diferencia que tiene una taza es justamente que nosotros tenemos que expresarla de diferente forma. ¿Y cuál es la forma en que nosotros normalmente la expresamos? Es el riesgo que en un momento dado se tuvo, en un momento dado en el proceso, en ese proceso de enfermedad o de infección que se dio a lo largo de ese tiempo. Los tipos de tazas, pues son las tazas crudas y no precisamente porque no estén cocidas, sino simplemente es porque incluye a toda la población. Hablamos que si yo digo que hay una tasa de 5% de infecciones en el mes de marzo, significa que no significa que el 5% de la población se infectó en ese momento, sino el riesgo de que los pacientes hayan adquirido una infección en el mes de marzo, o sea, toda la población que llegó a internarse en ese periodo de tiempo y se fue en ese periodo de tiempo, tuvo un riesgo del 5% de presentar una infección nosocomial. Las tasas específicas, pues obviamente hablan ya de situaciones como puede ser de infectología, puede ser de los servicios de ginecología, puede ser por edad o por sexo, etcétera. Y las tasas ajustadas o estandarizadas nos van a servir sobre todo para hacer inferencias, para tener hipótesis de lo que en un momento dado pudo haberse dado si nosotros hubiéramos tenido una población igual en otros servicios o en otras áreas o en otros hospitales. Bueno,
Las tasas, para grosso modo, aquí están las fórmulas, cómo utilizamos estas fórmulas. La tasa de ataque es muy parecida a la tasa de incidencia. La única diferencia es la expresión, como les acabo de decir, nuestras expresiones cambian totalmente y el riesgo relativo está sobre todo dado sobre lo que son los factores de riesgo que nosotros inferimos en base a los números que hayan sido los causales de este tipo de infecciones o que se pueda decir que fue causante de ese tipo de infecciones. La tasa bruta de mortalidad es simplemente todos los que se murieron, sin necesariamente hablar de que se trate de una enfermedad específica, mientras que la tasa de letalidad está hablando de una muerte específica por una enfermedad específica o por una infección específica dentro del total de pacientes que fueron diagnosticados y que no fallecieron. Como ven ustedes, existen múltiples formas de ver las proporciones y las tasas que nosotros estamos manejando. Por ejemplo, aquí hay un ejercicio muy claro en donde se coloca la posibilidad de un brote y entonces dicen que en la sala de geriatría se presenta un incremento de urocultivos exclusivamente de pacientes con infección de vías urinarias con urocultivo positivo para E. coli BLE. Curiosamente, de este total de pacientes que tienen este cultivo positivo, solamente hay algunos pacientes que presentan catéter, que son 29, y el total de los pacientes hospitalizados, que eran de 38 a 29, tienen catéter y el resto no lo tienen. Entonces, considerando que en un momento dado la gran mayoría de los pacientes tienen sonda o catéter urinario, entonces se toma en cuenta que el catéter urinario podría ser un factor determinante para la presencia de el brote o del incremento de casos que se dan. Y por lo tanto, ustedes pueden ver aquí en números prácticos, como podemos ver en la imagen, pues el número total de casos entre el total de pacientes expuestos, pues nos habla de una tasa de ataque de casi 40. Significa que el riesgo de haber presentado, ser partícipe dentro de este proceso de infección de los pacientes que todos estuvieron hospitalizados fue del 40% y desgraciadamente uno fallece y da una tasa de letalidad del 6.66. Y posteriormente vemos lo que son los riesgos relativos. Y el riesgo relativo no es otra cosa sino tener al factor que es la sonda urinaria y decir cuántos de los que tuvieron la Escherichia coli, que tuvieron BLE, cuántos de estos fueron los que presentaron estuvieron el catéter urinario versus los que no tuvieron el catéter y tomar en cuenta también que hubo pacientes que no presentaron el catéter urinario y sí tuvieron en un momento dado la presencia de coli, de tal manera que nos queda una tabla de 2x2 y con eso podemos sacar lo que nosotros conocemos como la tasa de incidencia de los expuestos, la de los no expuestos y finalmente lo más importante es lo que están viendo en ese puntito rojo que está bailando, que sería el riesgo relativo. Significa, fíjense nada más, significa que en este caso y en este ejercicio, la presencia del catéter urinario le confirió 2 veces más de riesgo para la presencia de infección del tracto urinario por E. coli BLE. Entonces, este factor es el que muchas veces ustedes como enfermeras dentro de un área específica nos están pidiendo y si no nos los están pidiendo, pídalo. El epidemiólogo y la enfermera sanitarista deben de saber todo esto y ustedes tienen todo el derecho a reconocer y aprender y evaluar y determinar cuáles son los factores de riesgo que en un momento dado se están presentando dentro de una atención hospitalaria que pudieran ser los causantes de un incremento en las infecciones, de tal manera que nunca más vuelva a suceder un brote, si acaso fuese, o reducir el riesgo de simplemente una infección, en este caso el tracto urinario. En el quirófano en particular, anteriormente se utilizaba, o todavía se ha de utilizar la sonda de Nelaton para vaciar vejiga, sobre todo los pacientes urgentes o las mamitas que van a entrar a cesárea, en las cuales no hubo una programación previa. Obviamente vacían la vejiga con una sonda Nelaton, ahí la dejan, le ponen un guante porque no tienen bolsa, la amarran bien para que ahí se acumule la pipí y al final, bueno, nuevamente verifican y qué sé yo, en fin, una serie de cosas que se van haciendo. Creo que lo más importante para todo esto que hemos platicado sobre lo que es un brote es tener la certeza de lo que está sucediendo verdaderamente dentro de un proceso de atención médica, tener muy claro cada uno de estos procesos y sobre todo tomar en cuenta un factor muy importante dentro de toda esta atención y esta numeralia que les he presentado. Estos son los más importantes. La información la existe,
y hay que tener en cuenta si verdaderamente estamos dentro de un posible brote, apoyarnos, tomar en cuenta lo que significa un brote, que es un incremento en el número total de infecciones y que generalmente ese tipo de infección en particular no la tenían tan alta como ahora. Muchas veces ustedes llevan un control dentro de sus múltiples controles que llevan, llevan un control y se dan cuenta cuando hay un incremento de cierto microorganismo o de ciertas infecciones o de ciertas condiciones. Y eso es un detonante y es muy importante primero acercarse al epidemiólogo, al sistema, a vigilancia epidemiológica, a la enfermera sanitarista y tener la duda, mejor aclarar la duda, oye, ¿sabes qué? Se están incrementando el número de pacientes que vienen con, no sé, con una peritonitis o con la presencia de dehiscencia, de la ileostomía o de la colostomía. Y bueno, esto se está repitiendo constantemente. Puede ser que sea por un problema de calidad de la sutura o efectivamente por la presencia de algún proceso infeccioso que se está dando dentro de la atención. Hay que estar ciertos y preguntar al epidemiólogo y a la enfermera si verdaderamente son casos sugestivos de un evento de infección, simplemente son eventos adversos que se están dando por un problema de mala calidad. También es importante tomar en cuenta cuáles serían los posibles orígenes. Antes de querer sospechar la presencia de un brote, hay que tener la certeza de verdaderamente es un brote. O sea, hay una asociación. Muchas veces ustedes luego me dicen, es que está operando de un fulanito de tal. Y es que ese fulanito de tal es bien cochino, doctora. Pues sí, pero hay que ver si esos pacientes que tú dices que son del brote están asociados a un procedimiento quirúrgico que se dio en el tiempo quirúrgico del doctor y posteriormente hay que revisar qué está sucediendo, revisar todas las variables, todos los factores que estuvieron condicionantes y que estén asociados en el resto de los casos para verdaderamente ver si es el doctor o es el medio ambiente o son los factores de riesgo inherentes al paciente, en fin, una serie de datos que se tienen que realizar, pero sobre todo hay que tomar acciones. No quedarnos con los brazos cruzados, nada de cerrar los quirófanos, nada de cerrar las salas, nada de cerrar los hospitales, sin antes tener la certeza de lo que está sucediendo y sobre todo aportar, sumar, ayudar a toda la gente, porque finalmente ustedes ven lo que a veces ni siquiera la enfermera sanitarista está viendo, a veces el epidemiólogo por las causas que ustedes quieran ni siquiera se para por el quirófano. En fin, tenemos que estar muy ciertos de lo que está sucediendo y ayudarlos a que cada vez se vea más esto, se pueda detectar y sobre todo tener los cuidados necesarios que se necesiten para contener y limitar la presencia de un brote. ¿Sí? Esto sería cuanto en relación al tema de brotes. Es importante ser prudentes, es importante también decir lo que está sucediendo, no quedarnos callados. Muchas veces las autoridades no quieren que se notifique la presencia de un brote en sus hospitales porque vienen las llamadas de atención, pero en realidad no es cuestión de llamar la atención. Se trata de el posible riesgo de una muertes que pudieron haber sido evitadas, como sucedió en años anteriores, muertes posiblemente evitadas, si nosotros hubiéramos hecho una notificación, si nosotros hubiéramos previsto desde un principio contar siempre con los insumos ante cualquier contingencia. Yo espero que en cada uno de los hospitales de ustedes ya tengan una reserva estratégica, siempre con el mejor de las intenciones de cualquier eventualidad, tener con qué protegerse. Este sería el tema de brotes. No sé si quiera que aclaremos primero preguntas o me pase yo a la siguiente ronda, maestra. ¿Sí me están escuchando? Sí, doctora. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Creen que sigamos con el siguiente tema? Yo quisiera preguntar, pues ya ve lo que sucedió en Durango. Es una prueba, pues fehaciente de esa cantidad de mujeres, digo, de pacientes que fallecieron. Sí, y eso fue, mucho tuvo que ver el no hablar, Si quiere, quite la el no cámara, decir porque sí, nada. cuando ponen la Yo he cámara, tenido la cuando... oportunidad de trabajar en, Gracias. ya, he tenido la oportunidad de observar, yo trabajé en hospitales privados, no solamente Star Médica, sino en otros hospitales
y muchas veces hay muchas situaciones incorrectas que se dan y quedarse callado tiene consecuencias muy graves y sobre todo no hacer fila, no hacer team con los demás puede causar daños tan severos como el ejemplo que desgraciadamente pasó, ¿no? Una situación en la que se creyó o se buscó la forma de acusar que fue debido a la calidad del medicamento y por la realidad no era la calidad del medicamento, fue otro tipo de situaciones que se dieron, pero sí, José, eso es lo que, a eso se expone uno. Sí, a eso se expone uno porque, digo, yo estuve trabajando en una central de equipos y me llegaban a veces anestesiólogos con unos nuevos catéteres que aplicaban para que se les, claro que era un lumen súper chiquitititito, para que para reesterilizarlos. Entonces, pues claro que no, el plasma no puede con esos lúmenes. Entonces no había quien, a veces, si no estaba yo en la mañana, llegaban a lo mejor en la tarde y en la noche los dejaban y yo después los veía esterilizados. Y claro que se los abría, ¿verdad? Pero quiero yo pensar que pudieran ser ese tipo de situaciones, como usted menciona, doctora. Pero Así en es, y fin, no, pues como dice usted, quedarnos callados, pues no es nada bueno. no es nada Bueno, bueno y no es lo correcto. Así, sí, disculpe, hace rato no lo escuchaba, pero yo tengo una inquietud, doctor, y lo comentamos la vez pasada, Finita. Antes, hablando de los anestéticos, la gilocaína que venía en ampolletas, se esterilizaba. Se metía el equipo de bloqueo con la gilocaína. Esto hablando de una IAAS que sucedió en Durango, ¿se acuerdan? sí, cómo no, Ah, claro que sí. entonces, ahí, ¿por qué ya no se retomó eso? No tengo idea, ¿eh? La verdad no Actualmente tengo creo idea. que ya no es así, No, y bueno, pero se esterilizaban. lo que sí sé es que esterilizar un medicamento corre el riesgo de la viabilidad o la La precipitación. efectividad, sí, puede perder Exacto. efectividad. Entonces quiero pensar que por eso se El hizo. calor. Imagínate llevarla a 121 grados centígrados el medicamento, no, pues yo creo que pierde propiedades. No, tampoco es la solución. Sí, Sí, bueno, pero ahora la solución de la dosis única también están renuentes a usar. Ah, Quieren seguir con su ampolleta de 50 mililitros. pues sí, Yo creo que hay que pues es hacer, que es ahí más es caro. hacer conciencia, ¿sí? sí. De que la unidosis es hasta cierto punto mejor. O no sé, a ver aquí de nuestros alumnos, que todos son enfermeros Y que están de áreas y que activos, están en ¿verdad? esas áreas en activo, cómo están aplicando ahora los bloqueos o cómo están aplicando ahora los anestésicos para en nuestros pacientes. Yasmín, Blanca, estás en rehabilitación, ¿no? O Andrea, Brisa. Armando. Buenas Ujú. noches, maestras. Buenas noches, doctora Irma. Buenas noches. Pues sí, realmente donde yo laboro, todas las gilocaínas, por ejemplo, precisamente son estos frascos de 50 mililitros y, Ujú. y que en algún punto, pues sí se ha identificado, ¿no? Que es, digámoslo así, un contaminadero, porque pues para el bloqueo utilizan determinada cantidad, se deja el frasco para un bloqueo posterior y evidentemente este frasco va a alcanzar para otro y para otro, ¿no? Entonces, pues realmente a veces se trata de, lo ideal diríamos, pues ya se ocupó para un bloqueo, pues se le desecha ese frasco, pero pues desafortunadamente en el sector pues no tenemos como a disposición la cantidad necesaria del medicamento como para desecharlo de esa manera. Yo pienso también en esta parte, ¿no? Coincido en que podría ser ampolletas de menos cantidad, pues para lo Existen, necesario. están ya las unidosis de 10 mililitros, pero ahorita es que dicen que no las aceptan. Seguramente falta sensibilizar al personal. Siempre han existido, ¿eh? Porque yo desde hace años me acuerdo que las tenía, las de 10 y las de 50, pero todo el mundo era la de 50. Y ahorita se está fomentando la unidosis de 10 mililitros por el accidente tan grave que hubo, donde perdieron la vida primigestas, ¿verdad? Por una infección por hongos. Así fue, ¿verdad, doctora Irma? Sí, así fue, así fue. Sí. Imagínate Y hongos en el cerebro,
¿sí? Un Exacto. microorganismo poco detectable ante cualquier cultivo convencional que utilizamos Así. dentro de la atención, ¿no? De la corroboración del laboratorio, ¿no? No cualquiera Así. tiene ese medio para poder hacer la detección de hongos en líquido cefalorraquídeo. Entonces, quizás también por eso se atrasó todavía más la detección de estos brotes. Así es. Y bueno, y ahí es donde viene la otra parte del tema, ¿no? La gestión. ¿Qué Así hacer ante es. estas situaciones? Cómo no, claro que sí. Vamos a hablar entonces ahora acerca de la gestión. Adelante, doctora. Así. Bien. Si me enfoco ahora a la planificación en medidas de control y gestión, yo creo que este tema no solamente lo van a poder ustedes empatar a la prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud, también les va a servir como una herramienta posible para toma de decisiones de priorización cuando ustedes estén ya en un escenario de jefatura, cuando estén en un escenario en el que tengan que tomar decisiones, y sobre todo en estos tiempos tan complejos que tenemos, en las que las decisiones de prioridad cada vez son más relevantes. Decía por ahí alguien que me mencionaba sobre la importancia y los retos. Yo les decía que superar las situaciones cotidianas en la atención médica, usando las herramientas de mejora con la confianza y certeza de obtener a corto plazo el control. Entonces decía yo, eso es lo más importante, y esto sobre todo siempre enfocado al tema de seguridad y la calidad del paciente. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo podríamos hacer esta planificación y gestión? Antes de pensar en cómo hacer la planificación y la gestión, nos tiene que quedar muy claro que nosotros tenemos que tomar en cuenta que los escenarios vividos hoy día son a veces muy agobiantes. El escenario del personal quirúrgico muchas veces queda acumulado o encasillado a un evento que se está dando solamente en un pedacito del hospital, sin darnos cuenta que en realidad a veces o generalmente el procedimiento quirúrgico es la prioridad dentro de esa unidad hospitalaria. Hay pocos hospitales, realmente podemos pensar que el área quirúrgica sea de menor importancia. Todo es importante, ¿no? Pero es de mayor impacto porque es el que más gasta, el que más incluso en la huella de carbono interviene dentro de este. Entonces, no solamente para bien, sino también para mal. Tenemos que suponer un orden en esta cotidianidad. Tenemos que tomar en cuenta que este sería el deber ser antes de querer decir, pues no tenemos con qué, no tengo personal, pues tenemos que tomar en cuenta cada uno de estos puntos y suponer siempre un compromiso continuo, la resiliencia, que es un tema muy importante y que tenemos que tener siempre, que cómo es tener que sobrevivir dentro de toda esta situaciones que ya en medio año y seguimos todavía sin certeza en todos estos conceptos. Y hay que usar las herramientas que se den dentro de este cambio o dentro de esto, sin el ánimo de descubrir el hilo negro, porque ese ya fue descubierto, sino con el lente o la visión, sobre todo, de tener cuáles son realmente nuestros problemas, evidenciar nuestra problemática. Y existe lo que nosotros conocemos como el sistema multimodal de higiene de manos. Ese sistema multimodal que fue utilizado durante muchos años desde su implementación por la OMS, más o menos en 1900, en el 2001, en México en particular, en el año 2000, miento, en el año 2001, pero que posteriormente ya se consideró como el sistema multimodal. Hoy día, la Organización Mundial de la Salud recomienda utilizar ese sistema multimodal no solamente para el tema de higiene de manos, sino también para la prevención de infección de sitio quirúrgico, de neumonías, también para la prevención de bacteremias o de infección del tracto urinario y cualquiera otra de las enfermedades prevenibles que podemos hacer sobre lo que es el programa de control de infecciones. ¿Y en qué consiste? Sobre todo son 7 programas, sobre todo que están enfocados, que es sobre todo tomar en cuenta los programas previos que nos mandan las autoridades, dependiendo de donde nosotros estemos, dígase la Dirección de Prestaciones Médicas para el IMSS o la Dirección General de Epidemiología, la Secretaría o la SINSAE, dependiendo la unidad normativa, IMSS Bienestar, normativa de IMSS Bienestar, etcétera. Tomar siempre en cuenta esa herramienta y esta herramienta a su vez le debemos de dar un cuadro, o sea, embonarla a la medida de nuestros hospitales utilizando las guías de práctica y clínica, haciendo
énfasis sobre el tema de educación y capacitación. Ustedes recordarán que era un tema muy común en higiene de manos. La vigilancia de las infecciones dentro del marco, insisto, que nos toca. ¿Cuál es lo que nos toca a nosotros hacer dentro de la vigilancia de las infecciones? Pues evaluar los factores de riesgo. Y es muy evidente muchas veces. Todos sabemos la importancia que tiene la toma de glucosa posterior al procedimiento quirúrgico, la relevancia que tiene la normotermia, tanto en el pre, en el trans y en el post, y sin embargo existen hospitales en donde la temperatura es lo que menos les interesa de un paciente cuando baja a una sala quirúrgica y mucho menos cuando se va a regresar al paciente. Solo lo vemos que está temblando y le aventamos una cobija o le ponemos una lámpara de chicote, o en el mejor de los escenarios también podemos contar con sábanas térmicas, pero finalmente tenemos un ámbito de responsabilidad y sabemos que si eso no lo hacemos, corremos el riesgo de que el paciente presente una infección asociada a la atención de la salud y sobre todo relacionada por el problema del trabajo de los neutrófilos, perdón, y su asociación con la presencia de infecciones, la hiperglucemia, etcétera. Y de igual forma, tomar en cuenta el monitoreo, la auditoría y la retroalimentación. Todo esto deben de venir encajonada dentro de lo que esperamos no sea, que la carga de trabajo no sea tan pesada para poderla implementar, que contemos con el número de personal suficiente acorde a las camas, que nuestra infraestructura, los insumos y los equipos y el equipamiento necesario para la prevención y control de infecciones sea el óptimo dentro de un gran mundo, que sería el gran mundo de las estrategias multimodales. Entonces, este modelo que ustedes están viendo aquí enfrente es el modelo que se utiliza ya prácticamente para todos los procesos de prevención y control de infecciones. Cada uno de estos puntos no son otra cosa sino la importancia y la relevancia y el nivel de responsabilidad que nos corresponde. ¿Qué nivel de responsabilidad les corresponde a cada uno de ustedes? La vigilancia también. La vigilancia de las infecciones no necesariamente es para la enfermera sanitarista. Cuando nosotros detectamos paciente con posible infección, oh, son clínicos ustedes y más clínicas todavía que la enfermera sanitarista. Ustedes pueden darse inmediatamente cuenta, el paciente presenta fiebre o distermia. Ustedes lo están viendo incluso en el quirófano, con ya una situación de riesgo, una mala manipulación que se dio, un tiempo séptico, etcétera, que pueden ser factores relevantes y relacionados no necesariamente a una complicación, sino más allá de una complicación hacia una infección asociada a la atención en la salud. Y bueno, aquí entonces cabría la pena de mencionar cuáles serían esas guías, doctora. Pues usted habla de guías, pero ¿cuáles serían? Las más comunes deben de ser las guías serias. Las guías serias pueden ser lineamientos, las guías de práctica clínica todavía se utilizan, pueden ser sustentos con normas y reglamentos nacionales o internacionales y sobre todo deben de estar alineados a los planes nacionales e institucionales. Y eso se van a dar cuenta porque sobre todo existen indicadores que les van a estar haciendo mención sobre todo a las jefas de quirófano sobre la importancia de qué indicadores son los que más están cuidando dentro de la atención de su unidad. Y bueno, ¿cómo planificamos? ¿Cuál sería el enfoque de planificación? La verdad es que para hablar de enfoque de planificación es meternos en un tema bastante, un poquito árido, pero es necesario que lo conozcan, sobre todo ustedes que están haciendo un diplomado de este nivel, porque ustedes tienen que tener la herramienta basal. Ya si ustedes quieren avanzar a maestrías o doctorados, pues obviamente deben de conocer esta parte de la planificación, cómo planificamos la administración o la gestión de los programas de prevención y control o los programas que nosotros necesitamos realizar dentro de nuestras salas quirúrgicas, dentro de la selle, dentro de todo este evento. Para planificar primero tenemos que estar convencidos nosotros y creo que todos ustedes están convencidos porque están dentro de un diplomado. Y entonces eso simplemente habla de que hay un convencimiento de preparación, hay un convencimiento y pasión y amor que tienen sobre lo que ustedes están realizando al día a día, así como yo también estoy enamorada de mi profesión. Y para ello necesitamos primero un nivel de conocimiento. Hay que leer. La lectura siempre va a ser, aunque tengamos ya 80 años de edad, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir leyendo.
No tenemos que dejarnos llevar por lo que dice la doctora Zamudio en este instante, sino tenemos que buscar la evidencia si verdaderamente lo que dice la doctora es cierto. Y nosotros tenemos que estar al día, estar revisando la bibliografía, buscando páginas de internet serias. El Google es uno de ellos y obviamente podemos entrar al Google Scholar y hay otros más aplicaciones en donde podemos buscar evidencia mediante revistas serias o páginas como las de la Asociación Americana de Enfermeras Quirúrgicas o la Asociación Americana de Enfermeras en Anestesiología, en fin, buscar siempre las asociaciones nacionales e internacionales que nos estén actualizando y obviamente siempre lean las letras chiquitas de sus presentaciones dentro de esos foros, congresos, porque ahí está el artículo que ustedes necesitan leer con mayor detalle. La capacidad pedagógica también es bien importante, cómo expresarlo, cómo decirlo, cómo platicarlo. El tono de voz es bien importante. A veces lo tenemos que levantar dependiendo incluso la hora o lo que nosotros queremos expresar, qué es lo más importante. Y obviamente eso hace que nuestro tono de voz o nuestra forma de actuar sea diferente. A veces es importante poner más imágenes o menos imágenes. No hay que poner tantas letras porque vamos a dormir al usuario o a nuestro alumno. A veces hay que poner juegos, hay que platicar, hay que hacer una relación con el alumnado, con los compañeros que están enfrente escuchándonos. Igualmente es el autoconvencimiento, estar convencidos de que somos y quiénes somos y lo que estamos aprendiendo y lo que seguiremos aprendiendo a lo largo de este tiempo. El marketing es un punto interesante, cómo tenemos que vender la idea, cómo le tengo que vender a la autoridad, a nuestros jefes de servicio, a nuestra subdirectora o directora de enfermería, cómo le tenemos que vender la problemática y la necesidad de contar. ¿Cómo le digo a nuestra jefa o a nuestra directora de enfermería la importancia de contar con paños estériles, adhesivos con antiséptico para la prevención de infección en la cirugía de ortopedia? Pues mediante la evidencia, pero mire, porque mire, el epidemiólogo me dijo que lo que más se nos están infectando son las cirugías de ortopedia. ¿Sabe qué? También notamos que los pacientes están en el transoperatorio con 32 grados centígrados de temperatura, pasan a la posquirúrgica y en la posquirúrgica ya están a 35 a 34 grados, nomás no levanta el pobre paciente. Necesitamos más lámparas de chicote, más sábanas de algodón o de algún material que sea térmico, o las sábanas térmicas que por ahí también se llegan a utilizar y que incluso, si no me equivoco, se encuentran en el compendio anteriormente llamado cuadro básico. Y también tenemos que contar con otro elemento importante que no se deja salir, que es la capacidad de gestión. Nuestra capacidad de gestión sobre todo se va a dar dependiendo a dónde nos acerquemos, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero me gusta esta imagen porque nos ayuda un poquito a tener un acercamiento paulatino de lo que tenemos que tener antes de cualquier cosa. El diplomado solamente es el inicio de una larga historia, pero el diplomado es muy determinante para que ustedes continúen en su preparación. Los diplomados son muy necesarios, no solo para usted, para todo el mundo. Yo hice 2 diplomados, de hecho, antes de hacer la maestría, y definitivamente estaba yo convencidísima de hacer administración en sistemas de salud, de hacer gerencia en salud pública, porque me di cuenta de la importancia que tenía cada uno de esos pasos y cómo negociarlos, cómo platicar con las autoridades sobre la necesidad que es el irse preparando paulatinamente para poder dialogar y saber en qué tono, con qué bases tengo que negociar. Si yo voy con el administrador y le empiezo a platicar acerca de los neutrófilos y su asociación con la normotermia, pues me va a mandar al cuerno. Pero si eso se lo digo al director médico, pues obviamente sí me va a entender. Pero si yo le digo al jefe de al de abasto y le digo que están durando más días hospitalizados, hay que meterles más antibióticos de los carotes, de los de la tigecyclina y todas esas cosas, y me va a salir más caro atender a mi paciente, pues obviamente lo estás acalambrando y le estás dando un lenguaje mucho más práctico y obviamente estás haciendo una mejor gestión al respecto. Y con los residentes internos y los médicos de base, sobre todo el personal que podemos tener a nuestro alcance, la importancia de cómo enseñar. Tenemos el hábito de querer enseñar de igual forma como enseñamos en la preparatoria, incluso en la licenciatura, cuando en realidad el poder enseñar al adulto es muy complejo. Hay que desaprender para reaprender. Tenemos que empezar a barrer un poquito aquellas historias ancestrales de cómo se utilizaba y se manejaban las cosas y empezarlos a manejar hoy en día
cómo se están manejando y el impacto que dan cuando nosotros generamos un cambio. Pero también hay que saber cuándo y cómo y dónde. Existen diferentes técnicas de aprendizaje, insisto, para el adulto. Aquí les presento 4 herramientas fundamentales. La comunidad de aprendizaje, en la que generamos opiniones, experiencias, en donde muchas veces ustedes expertos Hola. Se me hace que se le fue un poquito el internet a la doctora. Esperemos que Sí, vamos se... a esperar Ajá. Ahí está, pero es la inestabilidad. doctora, va a repetir lo último porque se fue el sonido. Ahora sí ya se fue, se me hace. Sí. Ya me había comentado que estaba lloviendo bastante. Sí, es que en varias partes de la República está lloviendo. Sí, Para allá, para Veracruz también, ¿no, Lupita? sí, de hecho vengo llegando de Jalapa. Ajá, Fui a entregar nuevamente documentos a la gobernadora y ya, ya me dio oficio y todo y ya lo giro a la Secretaría de Salud para que nos den todo el apoyo. ok. Les voy a mandar el documento para que lo presenten allá en la Junta, cómo se hizo la petición. Ya fueron varias, esta es la última. Ok. Y, y bueno, aprovechando ahorita que está el grupo aquí. No se pierdan la sesión de mañana, ¿eh? También va a estar muy, muy interesante. Ahí está entrando la doctora. ya estoy. No sé en dónde me quedé. Sí, pues estamos en la gestión, pero de repente se fue el sonido. Sí, sí estaba, pero En la faltaba el última sonido. diapositiva, ajá, de gestión. ¿Es en esta o usted me dice? Comparta porque no la podemos ver. Ok. Espéreme tantito. Bien, ya estoy aquí. ¿Me dice dónde me Ándele, quedé? sí. Mm, Más adelante. Ah, adelante. No, Más, no, más más. adelante. Más adelante, más. Más Más. adelante. Ahí estaba. Ok, Hablándonos de los residentes, de sí, exacto, ya. Sí, de repente que me sale mi Zoom que dice que no, que ya no estoy ahí. Bueno, ya estoy aquí. Bienvenida. Gracias nuevamente. Entonces, les hablaba yo acerca de la importancia de la enseñanza en el adulto. El adulto aprende de forma diferente. No querramos enseñar de la misma forma que nos enseñaron cuando estábamos haciendo la licenciatura, porque ya traemos un badajo de información justamente de la licenciatura y la que vamos aprendiendo a lo largo del tiempo con nuestros profesores, nuestras maestras, nuestras guías personas, que nos van enseñando incluso hasta cómo caminar, cómo hacer la nota, cómo comportarnos, a veces hasta adoptamos los modos, las formas de hablar, etcétera, de nuestros profesores con quienes más nos identificamos. Entonces, obviamente es muy difícil poder enseñarles de la misma forma. Entonces, siempre tomar en cuenta los tiempos en los que nos estamos enfrentando y no los tiempos ancestrales, sino hablo de los tiempos en cuanto a la hora en que uno tiene que enseñar, cuánto tiempo tienes que enseñar. Es muy común que muchas veces yo me he topado con presentaciones en las que quieren hablar de Semmelweis cuando todo mundo ya sabe quién es Semmelweis y la relevancia a veces de hablar de Semmelweis pierde uno mucho tiempo cuando tu enfoque más importante es enseñarle a la gente a que los pasos más importantes de la higiene de manos son, por ejemplo, la fricción en las superficies interdigitales o qué sé yo, ¿no? Entonces, creo que es bien importante que nosotros tomemos en cuenta esos tiempos. Enseñar en base a problemas también es otra situación, los estudios de caso, estudiar los casos también. Yo no he participado ni he sabido que enfermería
tenga sesiones de estudios de caso de pacientes, siempre con el enfoque obviamente tanto clínico de enfermería como un poco más sobre el tratamiento clínico, y a lo mejor sería interesante ver y participar en ese tipo de foros. También los centrados en lo que se necesita saber o aprender, que es lo que más se utiliza, pero insisto, hay que saber cómo manejar. Cuando tenemos ya toda esta información, lo más importante es qué se necesita para que esto ocurra. ¿Qué se necesita? Pues sobre todo se necesita tener muy claro qué es lo que realmente necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos para poder tener una planificación y una buena gestión? Pues primeramente identificar y definir el problema, o sea, priorizar. ¿Cuál es la necesidad que se tiene dentro de tu quirófano? ¿Tu problema básicamente está en selle o sí está en quirófano? ¿Cuál es tu necesidad desde el punto de vista dentro de lo que sería el insumo que tú necesitas para poder reducir los riesgos para infección en el caso de sitio quirúrgico? Y además la formulación de las alternativas de solución. No se trata solamente de hacer una crítica de lo que se necesita, sino la formulación de alternativas, que es lo más importante. No se trata que la enfermera sanitarista o el epidemiólogo te jale las orejas porque tú estás utilizando laringoscopios que solamente les estás haciendo limpieza con agua y jabón, si en el servicio y en el hospital ni siquiera cuentan con glutaraldehído, al menos a falta de ortoptaldehído, o ni siquiera tenemos una sella que cumpla las expectativas esperadas. Entonces, primero hay que identificar y posterior a esa identificación buscar alternativas que verdaderamente sean viables y de alto impacto. Entonces, en el tema de identificación y definición de los problemas, insisto, hablo de la priorización, pero la priorización no significa que sea lo más importante, es simplemente concederle preferencia. ¿Qué es lo más importante que tienes dentro de tu problemática? No llegar con tu jefa o llegar con la directora o subdirectora de enfermería y decirle, doctor, jefa, es que yo tengo, mire, estos 20 problemas, porque primera, pues a lo mejor ni caso te hace, o te hace caso porque eres su amiga, pero la realidad de las cosas pues, no te los va a resolver. Pero si tú le generas 2 o 3 prioridades más importantes y tú de ahí no te sueltas, los agarras, te quedas con ellos, los apasionas y los apapachas y los sigues durante el tiempo, es mejor que si tú quieres resolver grandes problemas, porque muchas veces te pierdes en la inmensidad de la problemática que tienes y llega un momento en que ya no sabes, como las tesis, ¿no? Ya no sabes ni qué estabas haciendo, ¿no? Es importante que tengas que decidir sobre todo y que sea factible, que lo que tú necesitas resolver es posible que se pueda hacer o lograr. Hablando de los laringoscopios, si yo sé que cuento con las bolsas grado médico, que el hospital de enfrente me dijo que me puede apoyar para que en las noches yo le lleve mis hojas de laringoscopio, que anestesiología está de acuerdo conmigo y me va a apoyar para que se pueda llevar ese control, que vamos a ver que en las selles siempre el anestesiólogo reciba su hoja en bolsa grado médico y antes de irse me lo entregue en una charolita para que yo pueda nuevamente hacer el lavado, ya sea en una emergencia mediante el DAN o bien llevarlo a esterilizar. Yo sé que eso se puede hacer, nada más es cosa de coordinarnos, pues eso es una prioridad y acabas de encontrarla, pero hay que ver si realmente es una prioridad lo que estamos hablando. Existen diferentes herramientas de priorización que pueden ser utilizadas y que son utilizadas, de hecho, para diferentes tipos de modelos, modelos administrativos, modelos que no necesariamente son del área médica, a excepción de uno de ellos. En realidad, hablar de los modelos como el Simplex o el DARE están basados sobre todo en lo que sería cuestiones de tipo cualitativo. ¿Qué opina usted en base a la experiencia? ¿Cómo lo podemos manejar? O bien, muchas veces utilizando la numeralia, cuál sería nuestro mayor problema en base a los números, las avisas muy conocidas sobre lo que sería la carga de la enfermedad, el método Cali, que también es muy parecido a los que permiten la evaluación de costo-efectividad, pero uno de los modelos que se acerca más a los modelos de medicina es el modelo Hanlon. Significa que con esto ustedes vayan a utilizar el modelo Hanlon, no es así, pero es uno de los tantos modelos que por situaciones de tiempo me gustaría platicar con ustedes. Este Hanlon se realizó sobre todo para el tema de salud pública, pero la realidad de las cosas es que sí es muy útil y puede ser utilizado también para la prioridad de atención a nivel hospitalario. Son criterios que desde un inicio nos permiten hacer indicadores. Los indicadores no solamente son las ampolletitas que se utilizan dentro de la sella, también existen indicadores matemáticos que nos van a permitir elaborarse para que nosotros podamos decir
este indicador del problema de los laringoscopios que no están siendo, la hoja del laringoscopio que no está siendo esterilizada, si nosotros hacemos esta acción, vamos a reducir el número de neumonías asociada al procedimiento en pacientes que hayan sido intubados durante el procedimiento quirúrgico. Además, asimismo, Hanlon nos permite comparar distintos problemas de salud y esto nos permite de tal manera generar un ranking. ¿Qué es el ranking? El ranking en el IMSS es muy conocido. Es como los del handicap, cuando vamos a ver, ¿cómo se llama? Cuando van a correr los caballos. Y esto es lo que tiene mucho que ver en relación al ranking. ¿Cuánto vamos avanzando comparados con quién? Con el hospital de fulanito y el hospital de sutanito. ¿Qué tanto voy avanzando en base a las prioridades? ¿Avanzando hacia dónde? A la mejora de la calidad y seguridad del paciente. Los criterios de Hanlon son una fórmula muy sencilla. La letra A significa magnitud del problema que afecta a la población. ¿Qué tanto? ¿De qué población estamos hablando? Pues es que en mi hospital normalmente somos un hospital de 80, 100 camas y en estas 100 camas normalmente tenemos un total de egresos de 300 pacientes con una magnitud muy importante de 8 días de estancia, lo que lo hace muy riesgoso porque son 8 días de riesgo para que el paciente se infecte. Entonces tenemos un factor muy importante. La letra B habla de severidad, que es el daño que puede medirse objetiva y subjetivamente. ¿Qué tan dañino puede ser la presencia de algún factor de riesgo? La eficacia de la solución propuesta, o sea, qué tan viable es, si es posible en base a la evidencia científica y qué tan factible es en base a, pues si podemos comprarlo, está dentro del compendio, normalmente podemos adquirirlo, tenemos el apoyo constante para contar con ese insumo. Y de esa forma es como nace esa fórmula que ustedes están viendo ahí enfrente, que es A más B por C por D. Y este resultado obviamente nos va a permitir evaluar qué tan importante es el factor que nosotros queremos evaluar. Cuanto a magnitud, estamos hablando, insisto nuevamente, de las hojas del laringoscopio que utiliza el anestesiólogo dentro del proceso quirúrgico. Vamos a pensar que entonces las unidades en este caso pueden ser por 1000 o por 100. Desde el punto de vista de la magnitud, podemos decir que la neumonía en su hospital es muy alta. Y lo más grave de todo es que esa neumonía no se la adjudican al anestesiólogo, se la adjudican al quirúrgico. Y curiosamente muchas veces me dicen, es que cirugía, la primera causa de infección es neumonía, pues si ellos no intuban, ellos no están intubando, ellos no llevan el control, no, pero es su responsabilidad vigilar, vigilante. Entonces muchas veces no es tanto por el servicio, sino por problemas en cuanto a la manipulación que puede ser debida desde la intubación del paciente hasta el manejo a nivel hospitalario de las medidas para reducir el riesgo de neumonías. Entonces tenemos que evaluar cuál es la magnitud y obviamente le vamos a ir dando el porcentaje dependiendo el tipo de población que nosotros tenemos al respecto, hablando de magnitud. Si hablamos de eficacia, este es el único valor que podríamos tomar en cuenta muy excesivamente subjetivo. Y tiene mucho que ver con lo que tan difícil o fácil puede ser el impacto que podemos tener en ese tipo de problema que estamos evaluando. ¿Es factible o es muy difícil? ¿No? La verdad es que está entre 1 y 2. Entonces vamos a ver si pertenece a 0.5 o a 1.5 o simplemente a 1. Todo mucho tiene que deber sobre este tema de eficacia. Severidad, bueno, ustedes conocen esta tabla, se utiliza mucho, sobre todo para la medición de la evaluación de riesgos y está conformada por una ponderación que va del 1 al 5 en lo que sería las columnas y en el renglón a la probabilidad de impacto de un evento, de tal manera que aquí podemos dar una calificación dependiendo cómo nosotros estemos evaluando el factor de riesgo que queremos evaluar. Y finalmente, la factibilidad. La factibilidad tiene mucho que ver con nosotros porque es un evaluador clave. La factibilidad nos da la certeza de que esa priorización a ese problema que tenemos, esa problemática y ese plan que queremos elaborar, sea desde el punto de vista de la administración y la gestión posible realizar. Y está formado por 5 componentes que van a determinar si sí o no, y si es un indicador, si verdaderamente es una prioridad, si verdaderamente es posible que lo podamos realizar. ¿Por qué, doctora? Pues porque este tiene 2 valores, sí y no. Y por lo tanto, si es sí, pues tendría un valor de 1. Y si es no, tendrá un valor de 0. Entonces, ¿es pertinente? La pregunta es pertinente.
que nosotros las hojas del laringoscopio las esterilicemos en vez de darles una lavadita con el jabón? Sí, sí es pertinente. Ah, entonces ya tenemos una primera respuesta. ¿Es factible y económico? Pues sí, la verdad es que sí, porque pues realmente el quirófano, el hospital de enfrente nos está sin costo alguno, no nos va a cobrar la esterilización y pues ellos dicen que en la noche pueden apoyarnos, nosotros nomás necesitamos lavarlas, hacer el prelavado, hacer todo lo que es el tema de la limpieza de los equipos, meterlas en bolsa grado médico y llevárselas. ¿Hay disponibilidad del recurso? Pues sí, estas bolsas siempre nos han llegado. ¿Es legalmente posible? Claro que sí es legalmente posible, incluso evitamos demandas. ¿Y es aceptable? Pues sí, ya vimos que los anestesiólogos y las enfermeras ya se pusieron de acuerdo, incluso ya levantaron una minuta, una bitácora para que esta se pueda hacer. Pero si alguno de estos tiene valor cero, pues obviamente nos está causando un problema, porque si ustedes recuerdan, hablando de factibilidad, si nosotros tenemos una factibilidad de valor cero, entonces es la letra D. Entonces, aunque hayamos hecho la suma de A más B y multiplicada por C y luego multiplicada por D, pues todo valor multiplicado por cero es cero y por lo tanto dejaría de ser un factor de prioridad, o sea, un factor que determinaríamos como parte importante dentro de nuestra evaluación. Entonces, si nosotros vemos que sí es pertinente, factible, disponible de recurso, legal y aceptable, pues prácticamente por eso es el acrónimo PERLA, que ustedes están viendo en la parte de arriba, prácticamente ese es un factor o este es una prioridad que sí puede ser posible. Entonces, cuando yo hago este ejemplo que están viendo ustedes aquí, es una forma muy simple de poderlo determinar. Vamos a ver que entonces vemos que entonces magnitud dentro del método de Hanlock es hablar básicamente del total de las personas que pueden ser afectadas. Si hablamos del tema de severidad, pues entonces tendremos como parte fundamental qué tan severo o poco severo o no es severa la importancia de las hojas del laringoscopio que solamente se lavan con agua y jabón. Y obviamente tiene mucho que ver sobre la letalidad y los costos, la severidad. Y entonces aquí ya estamos hablando más allá de simplemente pensar si es severo o no. O sea, si es gastante o no, pues imagínate una neumonía, ¿cuántos días te va a durar ahí? Simple y llanamente porque no hiciste una buena aplicación de la desinfección como debe de ser, que hoy día las recomendaciones actuales son de esterilizar. Entonces, así es como podemos ir viendo esa importancia. Aquí en este ejemplo yo había puesto higiene de manos, pero me gustó la idea de hablar de la hoja de laringoscopio porque, de acuerdo a las recomendaciones de la Asociación Americana de Enfermeras en Anestesiología, en su documento que emitieron en el año 2022, son muy claras sobre la importancia de esterilizar las hojas de laringoscopio. Si nosotros vemos ahora la desglose por número, pues le estamos dando un total de 20 puntos. Estas tablas existen. Si ustedes se meten a la página de Google o cualquier Yahoo, cualquiera, y le ponen Hanlon XLS, o sea, para que sea en Excel, les va a salir esta tablota que están viendo ustedes aquí, este Excelote que están viendo aquí. Y aquí prácticamente les está enseñando cómo se tiene que colocar y vienen ya las fórmulas armadas. Y obviamente si ustedes al momento de ver factibilidad, ahí dicen los valores 0 a 1, 0 a 1, ponen 0, obviamente el valor les va a dar 0 y por lo tanto la prioridad que ustedes creían o el problema que ustedes creían que era prioritario, pues deja de serlo y se van a ir dando cuenta poco a poco cuáles son las herramientas necesarias o cuáles son los elementos necesarios para decir qué es lo que importa dentro de nuestra atención, dentro del servicio de quirófano, qué importancia tiene. Y nos podemos dar cuenta, incluso a veces ustedes creen que un problema es un problema y la realidad de las cosas es cuando lo vierten en un modelo como este tan bonito como es el de Hanlock, pues se dan cuenta que en realidad, decepción, no era realmente una prioridad. O al contrario, la prioridad que ustedes le habían puesto, pues en realidad salió altamente riesgosa y con esto comprueban ustedes la importancia que tiene el de tener en cuenta que los factores de riesgo que se están presentando son altamente prioritarios. Por lo tanto, en la segunda parte es la formulación de las alternativas de solución. Ya encontraron cuál es su problema principal. La pregunta es, ¿cuál es el resultado que queremos conseguir? Obviamente puede ser mediante la realización de un análisis estratégico de cada prioridad y obviamente hay que evaluar qué tan costeable es, si nos va a garantizar el hospital de enfrente que siempre nos va a esterilizar nuestras hojas de laringoscopio o nada más lo está haciendo porque resulta y sucede que la jefe de la mañana es amiga de la
de la directora del hospital de enfrente, y obviamente por eso existe ese apoyo. O sea, realmente podemos hacer una gestión, incluso por escrito, o lo que llamamos en el IMSS acuerdos de gestión, o simplemente es un acuerdo entre cuates y entonces corremos el riesgo de que nuestra prioridad pueda verse afectada por un problema de tipo administrativo que pueda afectarse. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Hay que escoger las mejores alternativas en una estrategia que permita resolver el problema. Lo mejor es, bueno, pues ya que existe la amistad, pues vamos haciendo la relación director-director para que exista un acuerdo, no sé, de 1 o 2 años, demostrar la importancia de la esterilización y entonces ahora pasar al plan B, que es la solicitud de contar con un esterilizador más en el hospital para que dejemos de darle lata al vecino y ahora nosotros tengamos que resolverlo porque resulta y sucede que al esterilizar las hojas del laringoscopio hemos reducido el número de neumonías, hemos reducido el gasto, hemos mejorado la calidad de vida del paciente, no ha perdido su trabajo el paciente, se va el paciente a su casa y regresa a trabajar con lo que es una vida cotidiana. Entonces, realmente está impactando. Y obviamente tenemos que tomar en cuenta siempre el plan B, las alternativas. Si no puedo, me voy para el otro. Y siempre tomar en cuenta que no debemos de salirnos de las políticas del hospital. ¿Cuáles son las referentes? ¿Qué es lo que busca nuestro señor director o nuestra señora directora, nuestra señora directora de enfermería? ¿Cuáles son los indicadores que ella está buscando resolver? Ah, pues mira, nosotros tenemos que reducir el gasto en tal o cual, entonces ver qué tan apegado es lo que ella busca conforme a lo que nosotros hemos encontrado como de alta prioridad, pero siempre, siempre, siempre y ante todo lugar, informar. Hay que informar lo que estamos encontrando, hay que cacarear la información que se está dando porque desgraciadamente se quedan con ella por las razones que ustedes quieran y nadie avanza. Los mexicanos tenemos un mal hábito. Alguna vez alguien me dijo que los mexicanos somos como si estamos en un hoyo ahí metidos hasta el fondo. Si no son mexicanos, entre ellos hacen una pirámide dentro de ese hoyo para salir y después se van jalando uno a uno como las hormiguitas. Pero a veces los mexicanos, al contrario, nos estamos jalando para que nadie llegue hasta arriba y todos se queden abajo. Entonces tenemos que ir pensando en que tenemos que ante la falla y ante la falta de apoyo desde el punto de vista económico de los hospitales, pues contar siempre con el apoyo de la calidad de la atención por parte de nuestra profesión como lo que somos y salir adelante. Creo que lavarnos las manos, si no hay agua y jabón, pero hay alcohol gel, pues usar el alcohol gel. Y entonces tendríamos una buena actitud de mejora. El resultado esperado, por lo tanto, es el objetivo, será nuestro objetivo general y obviamente dentro de los objetivos específicos serán las prioridades que se tengan en forma subsecuente. En el caso de marketing es bien importante siempre tomar en cuenta cómo vender, como se los repito. No debemos de tener el mismo lenguaje para todos. Tenemos que tener un lenguaje propio para cada uno de ellos y sobre todo enfocarnos a qué queremos venderle. Si nosotros les empezamos a hablar lo mismo, los vamos a tosigar y los vamos a hacer que se pierdan. ¿Qué es lo que quiero que el administrador entienda? Ah, pues que entienda que si deja más días, nos vamos a usar más antibióticos y después no hay y está haciendo que se infecten, entonces obviamente vamos a gastar más. Si estás viendo que no tenemos y tú estás ahí, bueno, pues si tú me ayudas con esto, si tú me das más alcohol gel, si tú me das más jabón, pues obviamente yo voy a reducir las infecciones y reduzco la estancia hospitalaria, reduzco el uso de antibióticos y ya no tienes que estar pagando tantos eventuales o 0,8 dentro del hospital, porque entonces obviamente te ahorras una la nota. Pero si se lo digo al del almacén, pues al almacén yo lo que le diría sería, mira, tienes muchas cajas ahí guardadas, yo te puedo echar la mano cuando tú veas que tenemos mucho de una cosa, avísame y yo puedo manejar la otra porque fíjate que etcétera, etcétera, etcétera. A veces es bueno llevarlos de la mano a los administradores o a los jefes de almacén para que vean qué calidad de insumo nos están llevando. Llevarlos directamente al paciente, discretamente, llevarlos a que vean cómo está ese catéter roto, esa bolsa tamaño adulto para un bebé de 1 año, porque es importante que me compres tamaño infantil. En fin, a veces es bueno. Digo, a mí yo una vez lo hice en pediatría, me funcionó. Quedó impactado el jefe de compras cuando le enseñé lo que me estaban comprando y en menos de 1 semana yo ya tenía el insumo de acuerdo a lo que yo necesitaba porque él hizo trueques con otros hospitales. Entonces, es bien importante tomar en cuenta siempre a quién va dirigido. Insisto, hay que ser concisos y precisos
no echarle mucho choro porque eso generalmente genera una desaliento. La gente ya no quiere escucharte porque incluso te estás estancando, incluso te estás saliendo del tema. O sea, yo quiero que me digas exactamente qué es lo que quieres. Siempre hacerse esa pregunta y buscar la respuesta lo más concretamente posible. Importante, sobre todo, sobre coincidir con las exigencias y deseos de los consumidores. Esto es, las necesidades. Muchas veces el personal dice, es que este jabón me está irritando, te lo juro que me irrita, me deja las manos de lija, ya me duelen mis manos, tengo comezón hasta dentro de la uña de la alergia que me da este jabón, necesito que me ayudes con esto. Y muchas veces, a veces no es alergia, lo que pasa es que están enjuagando mal y están utilizando mal el enjuague de manos y obviamente se dejan todo el jabón en la mano creyendo que el lavado de manos quirúrgico es exactamente igual que el lavado de higiene de manos en la atención hospitalaria. Entonces, es cuestión muchas veces de tener en cuenta todo esto. Y bueno, el marketing sobre todo tiene que ver hasta incluso con el personal de limpieza. ¿Qué es lo que le tengo que decir? En vez de regañarlo y decirle de cosas, no hagas eso, no hagas aquello, no, no, no. Primero vamos a ver qué problemática tiene. Mira, compañero, ¿cuál es tu problema? Y yo, no, pues es que ese compañero casi nunca viene. Bueno, pues entonces buscar la forma de que nos den una alternativa, demostrarle a los delegados o a los jefes de intendencia la importancia de tener personal fijo, enseñarles lo que está sucediendo, invitarlos. Es más, si viene yo a la salida le invito un cafecito para que vea qué bien me cae usted, pero es llevarlos siempre a conocer la problemática, siempre en el mejor de los ánimos. Recuerden que nosotros no somos enemigos, son sus amigos, son sus compañeros. Si nosotros empezamos a llevarnos mal, entonces obviamente en vez de ayudarnos nos van a desayudar. Entonces tenemos que tenerlo siempre en la mano. Acuérdense el lema aquel que dice que el enemigo hay que traerlo en la bolsa. Entonces, pues no es enemigo propiamente, sino la parte difícil que tenemos de negociar, pues siempre traerlo en la bolsa, estar con él, escucharlos, porque muchas veces al escucharlos nos damos cuenta cuál es la problemática más importante. Y de igual forma, ojalá que si hubiera alguna subdirectora o directora de enfermería que escuche a su personal, muchas veces tenemos por ahí algunos que nos pueden ayudar a cómo ir expresándonos, cómo ir viendo las necesidades. Ellos muchas veces ven más. Nosotros tenemos mucha experiencia, pero aún nos falta mucho por aprender en muchas ocasiones hasta de nuestro propio negocio. Recordemos lo que es la ceguera del taller, aquel que nosotros creemos que todo está bien y la realidad de las cosas es que aún tenemos importantes problemas. Aquí está un ejemplo de la adopción de alternativas de solución. Por ejemplo, en muchos hospitales empezó a carecerse de jabón para lavado de manos en la atención o falta el papel secante. Entonces, cuando eso sucede, pues, ¿qué hacemos? Bueno, pues entonces vamos a promocionar el alcohol gel. Si algo, pues sí tenemos, pues entonces ocupémoslo. Y vamos a trabajar con el alcohol gel. Entonces, pues, recordemos que 80-20, las acciones usan más el jabón. Oiga, pues, ¿sabe qué, doctora? Pues no tenemos ninguna forma de esterilizar las hojas del laringoscopio y tenemos muy poquitas. Entonces, vamos a trabajar el tema de la desinfección de alto nivel. Vamos a organizarnos. ¿Cómo están las cirugías? ¿Cuántas hojas de laringoscopio debemos de tener? ¿Cuáles serían Podemos contar incluso con material desechable, sí. Bueno, buscar alternativas siempre. Siempre hay un plan B. Siempre sale el sol de alguna forma, no como quisiéramos, pero siempre hay un haz de luz. Hay esa arista de salud, de luz que puede salir y que tiene mucho que ver con la actitud que nosotros tengamos. Finalmente, generar un plan o programa de mejora de la calidad y seguridad del paciente en la atención quirúrgica. Y esto no es otra cosa sino poner el antecedente, el planteamiento, todo lo que hemos hablado en este momento, la justificación, hacia dónde va dirigido y el objetivo que nosotros buscamos, cuáles serían las estrategias y responsabilidades en base a este planteamiento y en base a este análisis que se hizo, cuánto tiempo nos llevaría a realizarlo y cómo lo vamos a medir. Eso es lo más importante. No necesitamos hacer mucha historia, ¿eh? En un plano programa de mejora podemos utilizar las matrices que existen hoy día, podemos utilizar la FODA, podemos utilizar diferentes tipos de matrices que se manejan para el manejo de prioridad en gestión. Lo importante es siempre tener en cuenta toda esta información que yo les estoy mencionando, porque el control está dado por la supervisión, más el monitoreo y más la evaluación. Si nosotros no tenemos supervisión, si nosotros no estamos monitoreando y no estamos evaluando, no tenemos control. Y de balde tendríamos que pensar en cómo planear y ejecutar
cómo planear y hacer gestión si no contamos con una coordinación. Ustedes son siempre el modelo a seguir, ustedes siempre han sido personas disciplinadas, son desgraciadamente, y lo digo así, no sé por qué, pero ustedes que siempre andan muy bien, muy propias, no entendemos la área médica, el buen ejemplo que nos dan, pero bueno, no sé si es una cuestión de usos y costumbres, si no es una cuestión nada más nacional, sino mundial, el ver cómo ustedes siempre están disciplinadas y nosotros somos un desastre. Y no lo digo con broma, sino pena, pero ustedes siempre tienen esa visión. Hablar de cómo priorizar, la verdad es que les va a generar mucho menos dolor de cabeza. Se van a dar cuenta que es darle un punto de apoyo a todo esto, les va a ayudar mucho incluso a reducir problemas secundarios, no necesariamente el puro problema que están detectando, sino a veces se llevan de la mano otros problemas y se van a dar cuenta cómo paulatinamente con una o dos prioridades que ustedes tengan en base a todo el proceso, sobre todo apegados a lo que el área de la dirección esté llevando, les puedo asegurar que va a ser mucho más sencillo que si nosotros estamos siempre a la defensiva de lo que en un momento dado nos pidan y solamente enfocarnos a lo que nos pidan. ¿Sí? Nos pueden decir, necesito que bajes las infecciones y nosotros tenemos que buscar cómo realizarlas. Esto sería sobre todo desde el punto de vista del tema que nos hemos presentado aquí. Yo aquí les estaba poniendo un ejemplo que, bueno, ahorita se me vino a la mente lo de las hojas del laringoscopio. Aquí puse otro tipo de ejemplos, pero bueno, creo que ha quedado muy claro la forma en cómo se los he presentado. Aquí está otro ejemplo, pero lo más importante es siempre tener muy claro cada uno de los pasos que se tienen que realizar a lo largo de este tiempo, sobre todo enfocados a estas tablitas que son lo más relevante y que pueden ser el resumen de todo. ¿Cuál es el antecedente? ¿Qué prioridad tenemos? ¿Cuáles son nuestra problemática? ¿En dónde estamos plantados? ¿Cuál es el problema? En base a ese problema, vamos a buscar qué podemos resolver en base a ese, obviamente en base a una priorización que hasta dónde puede llegar, hasta dónde podemos llegar nosotras como enfermeras quirúrgicas, la directora como la directora per se de enfermería, hasta dónde puede llegar, los objetivos fundamentales de todo esto, cuál es la forma de hacerlo, o sea, como el pastel, manera de hacerse, que sea viable, que sea participativa y multidisciplinaria, que tenga un tiempo de inicio y un tiempo de término y a lo largo de ese tiempo que se generen evaluaciones. Esto sería en particular del tema que a hoy nos conviene, estamos mencionando y pues, como dice la maestra, creo que ya son de los últimos temas que tenemos con ustedes. Eso es todo y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Irma. Excelente. Nos falta esa capacidad de gestión y de hacerlo continuamente, no detenernos. A mí lo que me llama la atención, doctora, en este caso, aunque es gestión, también investigar es una forma que nos ayuda mucho. Veo algunos diagnósticos, veo algunos programas, pero no se investiga el impacto o el efecto. En este caso, ¿qué me podría comentar, doctora? ¿No sería también válido Es que, incluirlo? es que fíjese que aquí hay un problema, bueno, hay muchos problemas, pero en general, y no es un problema privativo de enfermería, es un problema general. Nos gusta siempre hacer el boom. ¿Qué hacemos cada 5 de mayo? Cada 5 de mayo lo que hacemos es concursos, ponemos para la higiene de manos, abrimos que un TikTok, que un baile, que vamos a enseñar a lavarse las manos. La pregunta es, ¿cuál es el impacto que ha tenido? La pregunta es, Eso, ¿cuánto se en mi redujo de caso. un año a otro? Y si usted se da cuenta, nadie lo hace. Bueno, que yo sepa, nadie lo hace. Podríamos En mi caso yo sí empezar, lo hago, doctora. En mi caso sí lo hago. Y yo incluso cada mes, yo no estoy esperándome que sea el 5 de mayo. Yo siempre cada mes hago una evaluación del impacto y al final en la junta que tiene, yo ahorita estoy asignada a la torre quirúrgica del Hospital General de México. Es una torre que tiene 180 camas, además de 3 terapias intensivas. Entonces yo procuro al jefe de la torre quirúrgica que tiene sus reuniones una vez al mes.
yo le pido que me regalen 5 a 10 minutos para presentarles el comportamiento de las infecciones y ahí es a donde yo les presento cuánto llevamos de cumplimiento de higiene de manos, etcétera. Y pues sutilmente a cada uno de esos jefes de servicio de la torre quirúrgica, pues les voy diciendo si vamos bien o no. Y a mí me da mucho gusto porque se han dado cuenta que incluso hay competencia entre ellos, entre las terapias tengo ya cierta competencia, y eso es bueno, pero porque estamos informando, pero eso no es muy común. Nos da mucha flojera dar seguimiento. Yo no sé qué tenemos los mexicanos, que nos da mucha flojera hacer seguimientos y es bien importante hacer seguimiento porque es la base de tu chamba que Y estás haciendo todos los días, ¿no? así es. Sí, eso yo también he notado en los programas de trabajo. Hacen sus diagnósticos, hacen sus programas, pero nunca contemplan esa investigación posterior. ¿Qué impacto dejó? ¿Qué se Así es. logró hacer? O investigar para mejorar ese proceso. No lo hacemos. Sí, No sé, no sé, no me lo explico yo tampoco. Por eso le preguntaba sí. si hay alguna estrategia para fomentarlo en Pues yo específico. creo que más que estrategia es que hablo por quien conozco. Aunque yo tengo apenas 3 años en el Real de México, pues yo sigo conociendo un poco más la metodología del Seguro Social. Y Mm, algo que yo he observado es que, vuelvo a repetir, se evalúan los indicadores, pero no se da seguimiento puntual de los avances que se tienen y las modificaciones a los indicadores. Y mucho tiene que ver con el debido respeto a la a veces falta de preparación de algunas personas que llevan ese tema, y que o bien como no lo conocen o como no tienen ese feeling de poderle dar seguimiento, o a veces porque hubo un cambio, cambió el Plan Nacional de Desarrollo y todo lo que tú llevabas se desaparece, ¿no? Entonces, todos tus avances se vienen al traste. Entonces, a veces no es tanto el personal operativo, maestra, no lo justifico, pero no es a veces el personal operativo. ¿A quién no le ha tocado de los que están ahorita como alumnos que les piden una cosa y luego ya no se las vuelven a pedir? Y ustedes hasta las siguen mandando y ya no se las piden. Y esto se debe mucho, insisto, a los cambios en las políticas nacionales o institucionales que vienen al traste a cosas que incluso estaban funcionando bien. Entonces, es un círculo muy complejo. Yo creo que lo que yo les puedo recomendar a cada uno de ustedes es que hagan su propio programa, que metan indicadores de sí, lo que les piden y que sigan sus propios programas y que les den seguimiento y no lo suelten. O que si de lo que les llegó de nivel nacional les está funcionando, síganlo llevando y tarde o temprano les va a impactar incluso en indicadores nuevos, que indicadores nuevos, que en realidad a veces son indicadores de seguimiento que por ahí alguien se le ocurrió meter y que no se dio cuenta que eso ya lo estaban llevando. Eso es sobre todo, maestra. Yo creo esto que que la nos puede maestra, apoyar. ok, Ahora es la Sí, sí, maestra. sí, sí escuchó. no, es que no se te escuchó, Lupita. Perdón, perdón. Sí, es que a veces no se da continuidad. Uno, porque no se difunde, ¿sí? Eh, eso es muy importante. Y a veces yo creo que sería como una política de salud, siempre hacer seguimiento de los programas, de las estrategias, ¿sí? Sí, así es, Como una cultura. Así así como es, tenemos ahorita la cultura del reporte o del informe, dentro de todos nuestros programas tener la cultura del seguimiento, ¿sí? Y de la difusión. así es. Porque como usted dice, cuando presentamos la información de un departamento y otro departamento, pues ahí viene la competencia, ¿no? Pues yo le voy a bajar a mis infecciones, pues yo. Entonces, y publicar, ¿por qué no? Eso Claro, nos ahorraría muchos caminos, ¿sí? ya lo Bueno, creo que es sí. como algo que me llamó la atención porque no vemos impacto y no vemos difusión ni investigación Es dentro de correcto. dentro de todo
este programa multimodal. Así es. Y pues es una consideración a futuro o con nuestros alumnos, que no se queden ahí nada más, que procuren siempre, como nos acaba de decir la doctora, ¿verdad?, ir más allá, hagan seguimiento de los programas, midan el impacto de ese programa. Y es tan sencillo, bueno, yo digo que es sencillo. ¿Cómo puedo medir el impacto? Bueno, pues ya la incidencia y prevalencia. Después del programa, pues una disminución de ellos. Quiere Así decir es. que sí funcionó. Y entonces hay que continuarlo. El tema de indicadores va de la mano de lo que acabamos de hablar, pero es un tema que nos llevaría un par de horas más, maestra, que es la evaluación de indicadores. ¿Qué tipos de indicadores existen? ¿Qué es el de impacto, indicadores de eficiencia, y obviamente el mayor, que es el indicador de resultados. Pero aquí lo que creo que es más importante que se debe quedar claro es que, bien lo dice usted, hacer tu propio programa, un programa que tanto sea pegado a lo que te pide la directiva de tu hospital, pero también de ahí derivar indicadores en base a tu prioridad. Darle continuidad, bien lo dice usted, publicarlo, y tarde o temprano ese indicador que quizás a lo mejor no lo están midiendo, pero que tú has demostrado que tiene impacto, que está generando cambios en tu hospital, puede ser tarde o temprano uno de los detonantes, no solamente para tu hospital, sino los detonantes ante una publicación y ante un referencial. Es bien importante, sobre todo, la imagen que ustedes reflejen al clínico, el decirle a los cirujanos lo que están haciendo, lo que está impactando, muchas veces lo suma por su persistencia y su resistencia. Entonces, yo creo que aquí la reflexión siempre debe de ser de que la generación de un programa siempre tiene que estar apegado a la necesidad local, a cubrir la expectativa nacional, pero a la necesidad local, sobre todo, mantenerla. Y cuando exista un cambio de esa prioridad, significa que ya lograron algo, que ya lograron un avance. Yo creo que eso es lo que debe quedar en conclusión dentro de esta presentación. Así es, o sea, presentar los logros Así es. o los impactos. Eso es muy bueno y yo creo que debe de quedarnos a todos este consejo, y que ojalá a través de este diplomado reflexionen en ello y no nada más a llevar programas sin medir el resultado y sin ver los indicadores. En los servicios nos quejamos de sobrecarga laboral y vemos que la mayoría de nuestros pacientes tienen algún proceso, una IAS, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo para disminuirlos? Así es. También es una reflexión más, ¿no? Pues vamos Es a correcto. investigar en qué estamos fallando. Y doctora, le agradecemos mucho que también nos invita a reflexionar al oír su tema y al ver su presentación. Nos invita a reflexionar, bueno, vivimos eso, pero ahí nos quedamos. Vamos a pues, hay una mejora continua, a mejorar Así los procesos. es correcto. Y una forma sería esa, difundir, investigar y compartir metodologías, lo que nos está dando éxito en un área, en un campo. Pues del grupo, ¿qué nos pueden comentar de este tema tan interesante de gestión, planificación y gestión? No nada más nos quedemos en planes y gestión, vayamos más allá. ¿Algo que agregar, Josefina? Finita, Armando, Blanquita, Daniel. Daniel está haciendo investigación con sus pacientes que se han infectado, ¿verdad, Daniel? Brisa también tiene una propuesta, pero ahora no quieren hablar. Blanquita. Una cosa que me llama mucho la atención, doctora, que comentaba acerca de la gestión, porque es difícil las que estamos en el área operativa. Digo, ahorita ya estoy jubilada, pero me tocaba estar en el área operativa. La falta de recursos. O sea, por más que uno solicite, aunque yo sé que usted nos dice que pues que te enfoques en una sola cosa,
o en dos cosas, pero son muchas cosas a veces, doctora, la necesidad que a veces hay. Y ahorita lo vemos en los webinars de la FEMEC, cómo la gente nos hace llegar el sentir, ¿verdad? Que falta gente, faltan recursos. Simplemente usted hablaba de la hipotermia, que lo vemos porque a veces ni sábanas, doctora, ni cobertores. ¿Cómo le haces para, y tampoco tienes las mantas térmicas, entonces, ¿cómo le haces para poder cubrir ese paciente? Y el paciente, pues obviamente, hay muchos pacientes que tienen también, son pacientes que son vulnerables, los niños, A los ver, ancianos, ¿verdad? ¿qué, Entonces, qué se batalla, sí se sí, batalla mucho Cristian, su para la gestión. estrategia, Cristina? A ver, Cristian. Con lo que tenemos lo vamos a hacer. Capacitación y decirles la técnica correcta y cómo lo vamos a hacer con lo que tenemos, ¿sí? Porque no se las dotan. Entonces Sí, también no son hay. estrategias que uno genere. A ver, evidencia científica, puedo hacerlo con esto, secado con alcohol y órale. Y sin cepillo, porque sabemos que las abrasiones van a reproducir los gérmenes. Y a capacitar, porque ya vas a empezar tu capacitación, Cristian. Y si ya no queremos cepillos, vamos a capacitar y vamos a enseñar y el secado, ¿sí? Sí, algo que comentaba Y la con doctora, y yo llegué al evidencias final, ¿no? científicas. Pero, Y no tiene recursos. ay, no sé si me escuche. Sí, Cristian. Ok, sí, es que no pude entrar desde un principio, pero algo que escuché que comentaba ahorita hasta el final es muy cierto, ¿no? A ver, A platícanos veces tu proyecto. generamos generamos programas de trabajo, y yo lo veo mucho con mis compañeros que son jefes de servicio. O sea, algo sucede, se desmotivan, quizás, no sé, pero no le damos continuidad y a veces ni siquiera planeamos cosas. O sea, no estamos a veces centrados en nuestro contexto. Observo a veces trabajos muy ambiciosos y les digo, a ver, ve la realidad, ve con qué puedes trabajar con los recursos y darle seguimiento a eso que te propones, porque está muy bonita a veces tu estrategia o tu línea de acción, pero si no la realizas te queda en un papel. El impacto está en que lo hagas poco a poco con los recursos que tenemos, pero que realmente estemos motivados a dar continuidad, porque a veces eso mucho falta, ¿no? Eso yo lo que veo con mis compañeros jefes de servicio, que eso pasa mucho, planeamos o tenemos buenas ideas, o a veces, ¿qué pasa? También queremos copiarlo de otra institución, pero debemos analizar cada contexto, cada hospital tiene recursos, infraestructura y problemas muy específicos, y eso a veces también nos hace falta mucho, no ser más analíticos en qué realmente podemos aportar para ir disminuyendo ese problema de control de infecciones que tenemos en los hospitales. Ahorita decía la maestra, estamos echando a andar, bueno, después de tantos años, por fin la higiene de manos quirúrgica sin cepillo. Pero bueno, ya antes de eso tuve que gestionar los insumos para poder decirles con qué lo podemos hacer, ¿no? Yo quisiera algo lo ideal, pero pues obviamente sé mi realidad, entonces con los recursos que tengo, ¿cómo puedo mejorar la práctica? Eso también es muy importante, que tengamos bien presente nuestro contexto y la gestión, ¿no? Ante todo, siempre gestionar lo ideal, pero pues conocemos los sistemas de salud, ¿no? Y a veces, aunque uno quisiera lo mejor, a veces batallamos mucho con el área administrativa. Pero bueno, como dicen, no hay que perder la actitud ni el entusiasmo de mejorar, ¿no? De disminuir, de tener este impacto en el control de las infecciones. Eso es todo. Gracias. Muy bien, Cristian. Muy bien. En estos tiempos es muy complejo, maestra, poder tener todo. No debemos de, no debemos dejarnos vencer, por eso el tema de resiliencia. Tenemos que buscar siempre la mejora dentro de nuestras capacidades. Digamos, por ejemplo, que hoy día ya se utilizan sondas urinarias cerradas, sistema cerrado, que incluso se ahorraría uno mucho dinero porque ya son sondas que pues, se pueden durar hasta más de 14 días o 14 días en promedio en comparación con la que tenemos actualmente de silicón, de esas, no es cierto, no son de silicón, ahí se me fue ahorita el nombre, pero ¿cómo hacerlo? Bueno, pues mejoremos la higiene de manos. No tengo campos, bueno, pero tienes la carterita de los guantes, bueno, pues entonces usarla correctamente, pedir que te ayuden, porque como no hay campos y corres el riesgo de contaminar, pues que alguien te ayude, sentirte apoyada por los demás,
y reducir el riesgo de que se contamine al momento de instalarla. Después quitarte los guantes y nuevamente higienizar tus manos, dejarla bien sellada, bien fijada su piernita del paciente. No tengo apósito transparente para poderla fijar. Bueno, pues colocamos un poco de la tela que actualmente ya no es tan agresiva como antes. La colocamos, le ponemos la etiqueta y bueno, pues esa la vamos a cuidar más porque esa puede correr el riesgo de que se humedezca o que pueda adherirse más a la piel del paciente. Entonces, bueno, tendremos que cuidar que no se le pegue tanto. O sea, tendremos que, a lo mejor ustedes podrían pensar, o la población en general de la salud diría, es que le estamos resolviendo el problema a los másters, ¿no? A los grandes penachos de allá arriba. Pero en realidad, y no estoy hablando de los directores, porque ellos también no saben ni para dónde correr, pobres, sino hablo más arriba y más arriba del otro que está más arriba, ¿no? Que sabemos cómo está la situación, pero creo que aquí es el aportar, cuál es mi misión, cuál es mi promesa. Mi promesa fue primero no hacer daño, mi promesa fue siempre estar por y para el paciente. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo creo que no me voy a lavar las manos porque estoy enojada, porque nadie me está ayudando. Yo creo que no, esa es tu forma, este es tu trabajo, tú tienes que higienizarte las manos. Tú tienes que tomarle la temperatura al paciente. Pues sí, pero tiene hipotermia. Tómasela. Evidencia que está teniendo hipotermia. ¿Para qué se la tomo si tiene hipotermia? Pues entonces que nadie sepa que el paciente tiene hipotermia. Entonces tómale la temperatura. Es que no tengo agua y jabón, pero tienes alcohol gel, usa el alcohol gel. Mira las uñas, cómo las trae. Córtate las uñas para que puedas hacer buena técnica de higiene de manos. Cumple con lo establecido dentro de lo que tú puedes hacer, dentro de lo que es tu convicción como enfermera, como médico. Cumple lo que te toca hacer. Y si no hay el recurso, tú ya hiciste lo que a ti te tocaba hacer y no en forma despectiva de a mí no me toca, sino con lo que a mí humanamente me toca hacer por y para el paciente, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que tener hoy en día más enfocado. Ustedes que son enfermeros, enfermeras, que están teniendo personal en formación, pues pongan el ejemplo. De verdad es muy penoso ver a las enfermeras que están en formación haciendo lo mismo que la enfermera que les está enseñando mal. No se lava las manos, manipulan el acceso venoso, que Dios guarde la hora, sin las medidas de barrera máxima. Son cosas que podemos hacer sin necesidad de decir, es que no hay no hay actitud, no hay comportamiento. El ejemplo lo dan ustedes, insisto, no solo como el médico con su residente o el médico con su interno, sino también ustedes con sus enfermeras que están de pasantes, estudiantes. Poner ese ejemplo, creo que eso va a hablar mucho de ustedes y decir el día de mañana, yo sí contribuí a la mejora de mis pacientes, que no lo había, bueno, pues no soy Dios, no gano lo suficiente como alguna vez lo dijo alguien por ahí, ¿no? Pues que coopere también, ¿no? Que compre lo que se necesita. Y así lo dijo textual en una de esas tantas mañaneras. Y bueno, pues no se trata de eso porque nuestro sueldo es poco, pero sí el que nos toca, que es desde el punto de vista de las buenas prácticas, con los recursos que se tengan, ¿no? Tiene su micrófono apagado, maestra. Sí, 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 sí. Que también esta reflexión es muy buena para todos nosotros, ¿sí? Ser un ejemplo a seguir y siempre ser innovadores. Y hay que implementar, hay que probar y medir. Vean, no tuve el recurso, pero disminuir las infecciones en tal número, ¿sí? Que no se quede nada más, por ejemplo, Cristian, tú vas a empezar tu proyecto de que, bueno, mide el impacto, ¿sí? Ve cómo a futuro se va a reflejar eso que estás haciendo ahora. También Brisa está trabajando otro proyecto, igual. La mayoría de ustedes. Entonces, que no se quede así, vayan más allá a ver ese resultado y cómo lo pueden implementar y continuar, dar continuidad. Daniel también está llevando un trabajo muy interesante en la asepsia de la piel de los pacientes, el hacerlo correctamente. Dirán, son pequeños detalles, pero en esos detalles logramos disminuir las infecciones, minimizarlas un poquito, ¿sí? Así que les invitamos todos nosotros a que unamos esfuerzos para dar una calidad de atención y disminuir este problema que sí se puede disminuir de las infecciones, de las IAs.
en este diplomado es su principal función, ¿sí? Tenemos que atacar ese problema. ¿Alguna pregunta del grupo? ¿Limita algún comentario Me decían de la plataforma, queda abierta la plataforma para que se pongan al corriente y nos vemos la próxima semana para el cierre de este diplomado. Sí, maestra, muchas gracias. Que tengan bonita noche. Muchas gracias, maestra. Nos vemos. Buenas Gracias. noches. Hasta luego. Bien. Doctora Irma, muchísimas gracias. Esperemos que nos siga apoyando. Buenas noches. Buenas noches. Ahorita te hablo, Finita. Maestra, buenas noches. Soy Tere. Envié Dime, Tere. mensajito para ver si me pueden habilitar la aplicación de Moodle para poder continuar con las actividades que tengo pendientes, pero no me han Ya respondido. está. No, ya Ah. está. Ahorita en lo que la doctora daba tema, fui a revisar y ya se abrieron todas, ¿sí? Ah, perfecto. Muchas gracias. Si alguna se me pasó, nada más mándame el mensajito porque lo hice rapidito. Ah, perfecto. Muchas gracias. Fue cuando me hablaban y estaba yo en otro rollo. Sí, ok. Entonces todos pónganse al corriente en todo, ¿sí? Y nos vemos el próximo lunes para el cierre del diplomado. Wow. Gracias. Gracias, maestra. Buenas noches. Muchas Buenas noches, gracias. Isam. Excelente clase. Bonita noche. Bonita noche, Coco.